Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado este Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, desde el versículo 31 hasta el 46, la descripción del juicio final, con esa sentencia final: y estos irán al suplicio eterno, los justos, en cambio, a la vida eterna. Y estos irán al suplicio eterno y los justos, en cambio, a la vida eterna. Ambos son eternos, suplicio y vida, cielo e infierno. Eso es lo que nos enseña la fe de la Iglesia. En el Cuarto Concilio de Letrán, en su primer capítulo, la Iglesia nos recuerda a todos nosotros: Jesucristo ha de venir al fin del mundo para juzgar a los vivos y a los muertos y dar a cada uno según sus obras, tanto a los réprobos como a los elegidos, todos los cuales resucitarán con sus propios cuerpos que ahora tienen, para recibir, según sus obras, buenas o malas, aquellos con el diablo, castigo eterno, y estos con Cristo, gloria sempiterna. Cuarto Concilio de Letrán, que define qué va a ocurrir en ese momento del juicio final y cómo nos recuerda que hay un castigo eterno. Repite prácticamente las palabras del Evangelio: y gloria sempiterna.
Ciertamente añade estas, ¿no? Más que añadir es especificar. Estarán con el diablo, eternamente condenados, y los otros con Cristo en gloria sempiterna. La existencia del infierno, queridos hermanos, es una verdad de fe, es decir, es algo que nosotros no podemos opinar, no podemos opinar. Hay cosas en la Iglesia que podemos opinar, ¿no? Podemos tener, cada uno seguir algún parecer. Por ejemplo, pues alguno, como dijo el mismo Papa Benedicto XVI, es una cosa muy grave. Por ejemplo, en la pena de muerte, algunos católicos pueden estar de acuerdo con la pena de muerte y otros pueden no estarlo con la pena de muerte. Y eso no los separa de la Iglesia. Se puede opinar ambas cosas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, del aborto en sí mismo no se puede opinar. Eso sí es, ¿no? La Iglesia dice es un pecado grave. Y aquí hay una verdad también de fe, que es la existencia del infierno, ¿no? Y esta lectura que hemos escuchado, fíjense que es el primer lunes de esta primera semana de Cuaresma, tiene una grandísima importancia, grandísima. ¿Qué nos dice esta lectura? Que nos habla del juicio final y nos habla del infierno. Lo primero, hay que destacar el gran sentido positivo de esta lectura. En el fondo, lo que Dios nos está diciendo es que Dios nos ama. Lo primero del amor, cuando uno ama a alguien, es respetar su dignidad. Y la más grande dignidad del ser humano es eso que le hace imagen y semejanza de Dios, el ser libre. Libre. El hombre puede decidirse por hacer el bien o no hacer el bien, o hacer el mal, o hacer otra cosa cualquiera. Esa es la libertad. Y aquí Dios nos dice que respeta nuestra libertad, la respeta. Grande es, por eso, la misericordia de Dios. Grande, grande, grande. Dios quiere, y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que elijamos libremente amarle, libremente, libremente, libremente. Pero hay una verdad muy evidente, pero hay algo de lo que nosotros no podemos desentendernos. Yo no puedo librarme de algo, y es el reconocer que soy criatura de Dios. Soy criatura de Dios. Eso es una verdad, me guste o no me guste, lo acepte o no lo acepte. Una criatura salida de la mano de Dios, creada no como un tronco que no siente, ni como un animalito que siente pero no tiene inteligencia, no tiene conciencia de sí. Nosotros somos ángeles encarnados, que queremos, amamos, decidimos. Por eso mismo Dios quiere que lo aceptemos a Él según nuestra naturaleza, libremente, libremente. Pero así como la naturaleza física, también el reino animal, se sujeta a Dios, se adhiere a Él, le obedece,
Así Dios quiere también que el hombre libremente reconozca ese dominio de Dios, porque eso es lo correcto. Dios es nuestro dueño. Dios es nuestro dueño. Esa es una ley que está metida dentro de nosotros y no podemos nosotros renegar de eso. Eso sería una rebeldía, renegar de que yo soy criatura de Dios. Y esto, queridos hermanos, aquí está por eso la enseñanza del infierno, es decir, yo respeto tu libertad. Yo quiero que tú me ames libremente, que te sometas a mí libremente, porque yo soy bueno, porque yo te ofrezco a ti el cielo, la vida eterna, y aquí te prometo bendiciones porque eres mi hijo. Pero también dice Dios, si abusas de tu libertad y obras el mal, me desobedeces, no reconoces que eres criatura, también voy a respetar eso. Pero, le dice Dios al hombre, eso significa que quieres vivir sin mí. El desobedecer a Dios, el pecar, significa decirle a Dios, Dios, yo no quiero vivir contigo. Es como un hijo que dice a su papá, le dice el papá, mira hijo, en la casa hay estas normas, esta disciplina, tienes que estudiar, tienes estos horarios, mira, después si tienes una fiesta, a esta hora llegas. Y un chico que no estudia, que se va de parrandas, gasta la plata y llega a medianoche y se está metiendo en líos, es un muchacho ya mayor de edad que a su papá le dice, mira hijo, no estás cumpliendo las normas. Entonces lo que toca es, mira, yo respeto y eres adulto, haz tu vida en otro sitio. Haz tu vida en otro sitio. Y lo saca de la casa porque el chico no quiere sujetarse a un estilo de vida en la casa. Lo mismo es Dios. Nos dice a nosotros que reconozcamos que somos sus hijos y que vivamos según Él ha puesto las leyes, que es para nuestro bien. Pero nosotros podemos, sin intención quizá así de rebelarse, pero no obedecer. No obedecer. Y eso es decir, Dios, yo no quiero estar en tu casa. No quiero vivir bajo tu disciplina, bajo tu ley. Dios respeta. Dios respeta. Y es esto, fíjense, dice que es el juicio final, no es. Dios tiene paciencia, por eso aquí también una gran respuesta. ¿Por qué Dios permite tantos males? Porque es un padre que ama. Sus hijos se pueden cambiar de vida y espera toda una vida, 30, 40, 80 años espera para que sus hijos vuelvan, incluso antes de morir, vuelvan y se arrepientan, porque es un padre que ama. Dios no está como un fiscal tratando de cogerle infragante y luego castigarle y llevarle al infierno. No, respeta. Ese es el amor, que respeta. Y sufre, como un padre sufre cuando ve que su hijo se ha ido de su casa y está llevando mala vida. Y Dios sufre, pero respeta. Y entonces fíjense, si en esta vida el pecar, el desobedecer a Dios significa no quiero estar con Dios, Dios se ve obligado a respetar esa decisión mala. ¿Y qué ocurre en la muerte? Esa decisión se petrifica para siempre. Se petrifica. Se petrifica. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Y entonces, lo que dice, si mal no recuerdo, decían, no me acuerdo qué santo, creo que dice San Agustín, el que sin Dios vivir quiere, porque es un abuso de su libertad, el que sin Dios vivir quiere,
sin Dios vive, sin Dios muere, y en la otra vida se queda sin Dios. Y eso es lo más terrible del infierno, vivir sin Dios, palpando lo que es el ser humano sin Dios. El terrible sufrimiento de verse con una herida abierta toda la vida. Y aquí Jesús nos dice, además de esa ausencia de Dios que es el dolor más grande, es el fuego eterno del infierno. Fuego eterno del infierno. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, morir en pecado mortal sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Para siempre. ¿Y? Por eso Jesús, al advertirnos con este fuego del infierno, castigo eterno, y la ausencia de Dios de nuestra vida eternamente, ¿a qué nos llama? Nuestra libertad no puede ser un capricho sentimental para hacer lo que querramos. Es una llamada a ser responsables. El amor es responsable. No puedo desentenderme. El amor no es sentimientos. Es asumir una responsabilidad. Y aquí concretamente el Señor nos dice una grave responsabilidad. No podemos vivir nosotros encerrados en nosotros mismos. Si no socorremos al pobre, al prójimo que está necesitado, material o espiritualmente, Dios nos va a pedir cuenta. Porque Dios no te da a ti solamente para ti. ¿Por qué te da a ti Dios? Dios quiere salvarte, dándote a ti más algunas cosas para ayudar a otros. Es una llamada apremiante a la responsabilidad y a la conversión. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Pocos la encuentran, pocos la encuentran. Dios no arroja a nadie al infierno, pero fíjate aquí Jesús nos dice cómo hay que ir. Por eso pidámosle a nuestra Madre, estamos en este centenario de la Virgen de Fátima, como nuestra Madre también mostró a los niños el infierno y con su mirada tierna y su exhortación materna les dice a los niños que no dejen de pecar. Muchos se condenan porque no hay quien rece por ellos, no hay quien se sacrifique por ellos. Pidámosle a ella, nuestra Madre, que también a nosotros nos dé continuamente espíritu de conversión. Amén.